¿Qué tal? Feliz jueves a todos. ¿Cómo estamos? Esto es The Wiseman, mi nombre es Manuel Callejas y estamos aquí para platicar del acontecer de la vida popular, la cultura pop específicamente. Hoy no tendremos invitados, estaremos inaugurando una nueva cápsula, tendremos de nuevo al doctor César Callejas, que estará hablando sobre algún libro en específico, y la nueva cápsula se va a llamar La Historia de, donde nos platicarán un poco sobre algún artista, político, obra de arte, o cualquier cosa que tenga que ver con nuestro acontecer. Pues vamos a comenzar, me voy rapidísimo con las noticias. Bien, esta semana que acaba de concluir nos presenta algunas cosas importantísimas. La primera, regresaron los astronautas de la estación espacial a bordo de la cápsula espacial Dragon de SpaceX. SpaceX, la empresa del dueño de Tesla, que ya inauguró sus vuelos tripulados al espacio exterior y que se están preparando para realmente abrir la carrera espacial privada. Le sigue muy de cerca la empresa el dueño de Virgin. Ellos también están tratando de empezar a armar vuelos tripulados, pero para turistas alrededor de la Tierra, y en algún momento buscarán la forma de establecer una pequeña base espacial como hotel para que puedan alojarse hasta 15 personas por una semana. Impresionante, interesante, y además no solamente esas son las únicas noticias respecto al espacio exterior. Hay otras dos más. Una, se inicia la carrera espacial ampliada y básicamente tiene que ver con Marte y con la Luna. Los chinos, Arabia Saudita y Estados Unidos acaban de lanzar 2 misiones no tripuladas a Marte con miras, ahora sí esperemos, con miras a la primera tripulación humana que viajará hacia Marte. Se espera que esto sea alrededor del 2030, y digo, espero que ahora sí, porque se suponía que la primera misión tripulada que llegaría a Marte sería alrededor del año 1995, es decir, estamos sumamente atrasados con eso, 25 años estamos atrasados. Hay muchas teorías de por qué no se ha hecho esto. No quiero entrar en conjeturas. Muchas misiones han sido abortadas o han sido como saboteadas. No sabemos por qué. Respecto a la Luna, lo mismo. Hay un misterio por qué no hemos regresado a la Luna después de tantos años. O sea, el último alunizaje fue en 1972, si no mal recuerdo, y de ahí para acá no ha habido alunizajes, no ha ido el hombre a la Luna de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué se paró la carrera espacial hacia la Luna? ¿Por qué los soviéticos en aquel entonces y los rusos no le entraron? ¿Por qué apenas los chinos están entrando a esta carrera y han impulsado la necesidad de que los americanos y los rusos retomen a la Luna en su mira? El conflicto hacia la Luna es algo interesante. Donald Trump acaba de firmar un decreto en el cual permite la explotación minera y de recursos naturales de la Luna, puesto que los Estados Unidos ha sido la única nación del mundo que ha llegado ahí. Es decir, estamos recordando lo que pasó cuando descubrieron América, no descubrieron, sino invadieron América, donde Portugal, España, Francia e Inglaterra reclamaron sus espacios soberanos
en nuestro continente y explotaron nuestros recursos naturales. Lo mismo está pasando allá. Pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué no hemos regresado? ¿Por qué el hombre no se estableció? ¿Por qué no se han fijado algunas reglas internacionales respecto a la Luna? Son misterios interesantes que tal vez algún día podríamos platicar, dejando de lado conjeturas, pero que sí tienen que ver, y no quiero verme arriesgado, con que en la Luna y en Marte debe haber algo que nos ha retrasado o que nos ha impedido estar ahí. ¿Qué es? No lo sé. Por otra parte, se vislumbró un cometa. Creo que no era un cometa. La semana antepasada se vislumbró un cometa y los comentarios que escuché por parte de la NASA y por la Agencia Espacial Europea es que al parecer no era un cometa, sino que era un objeto que venía de las Pléyades y que rebasaba la velocidad de cualquier cometa. E incluso la trayectoria que seguía este objeto no respetaba las reglas de la física, es decir, no llevaba una trayectoria para cualquier objeto natural, o sea, sino que se veía que su trayectoria era artificial. Por otra parte, seguimos a la expectativa de ese enorme objeto con nombre Mauri que está aproximándose hacia la Tierra, del cual hablaré el próximo programa. Es importante hablar de este objeto. Es un objeto enorme, pareciera que fuera un meteorito en forma de cigarro que va rotando, pero que tampoco su trayectoria entender esto. Estas son las noticias de esta semana, básicamente. Y quiero retomar un tema que tuvimos la semana pasada respecto a la generación X. Y quiero empezar hoy una serie de charlas al respecto. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos, ni de dónde venimos, no podemos entender el acontecer diario de nuestra historia. Y comenzaré relatándoles como si esto fuera una plática, una charla entre cuates. A principios de 1965 sucede un hecho histórico importante. Fallece Sir Winston Churchill, que fue el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver Sir Winston Churchill con la generación X? Pues algo muy importante. Existen un par de generaciones, la de nuestros padres, que son los baby boomers, la de nuestros abuelos, que son los old boomers, y una anterior, que son la generación del silencio. Y debemos entender las características de cada una de estas para poder entender de dónde venimos. La generación del silencio son aquellas personas que son nuestros bisabuelos o algunos abuelos de nosotros, ¿no? Pero voy a profundizar un poquito más después de este corte. Esto es The Wise Man y mi nombre es Manuel Callejas. Bien, estamos de vuelta aquí en The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas. Estamos empezando a platicar de la generación X y las generaciones anteriores. Empecé a hablar de la generación del silencio, esa generación de aquellas personas que crecieron a inicios de siglo, es decir, que nacieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A ellos les tocó el cambio del colonialismo europeo. Viven parte de la Primera Guerra Mundial, viven las revoluciones importantes, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, que son dos parteaguas sociales muy importantes, y empiezan a conocer los primeros destellos tecnológicos. El primer destello tecnológico con los que ellos se van a topar son tres: el fonógrafo, el cine y la radio. El clímax de esta generación va a ser la radio. Ellos van a empezar a asombrarse
con poder ver imágenes en un cine mudo, de ahí que se llame la generación del silencio, pero también a poder escuchar música grabada, en fonógrafo, en cilindros. No estoy hablando ni de discos, en cilindros. El clímax económico de esta generación y sus características se dan básicamente hacia el año de 1925-1935, cuando ellos son los que van a fundamentar el ciclo económico mundial, los locos 20. Viven la gran crisis económica de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, y empieza a ver el surgimiento del industrialismo americano, es decir, cómo Estados Unidos surge y cómo Inglaterra baja. Es importantísimo este punto porque las características de ellos es familias con muchísimos hijos, donde conviven en espacios tíos, tías, abuelos, primos, es decir, la familia es un complejo grande. Y este complejo grande se reúne en las tardes, noches a escuchar la radio. En la jornada laboral es extensa, por eso se reúnen hasta las noches, puesto que los padres llegan ya tarde, y al igual que los hijos, a escuchar la radio junto con las parejas. De esta generación, la generación del silencio, surge básicamente los old boomers, aquellos que nacen entre 1930 y 1940, 45. Y su clímax de estas personas se da entre 1950 y 1960, su clímax económico. Y esto lo podemos ver más de cerca con nosotros, y tiene que ver, por ejemplo, con el cine de oro mexicano, las películas de Pedro Infante, las películas de Tintán, de Resortes, de Luis Aguilar. Ese espectro, ese tipo de sociedad es la que había, en la cual la sociedad empieza a tomar un contexto más industrial, ya hay una jornada laboral específica, se empieza a pensar ya en la familia como esposo, esposa, hijos, pero también se añade en algunos casos a los abuelos. Aquí se absorbe al abuelo como los patriarcas, los cimentadores de la familia, y ellos van a empezar a crecer ya con la radio, y les va a tocar el arranque de la televisión en blanco y negro, una sola televisión en casa, no todos podían tener televisión, hacia los años 50, finales de los 50, empieza a ser más fácil tener un automóvil, y también empieza a aparecer algunos productos elementales de la vida diaria a comercializarse de manera industrial. ¿Qué es esto? El surgimiento, por ejemplo, del pan Bimbo y de Marinela, es el ejemplo clásico, y el surgimiento en México de las grandes embotelladoras de cerveza. A partir de aquí es cuando la cerveza detona. Antes, quien las rifaba aquí era el pulque, el tequila y las bebidas tradicionales de cada región. Característica básica, ya jornada laboral, ya hay un ingreso más justo, hay acceso más fácil a algunos profits elites, que podría ser el automóvil, empiezan a comprarse casas en lugar de lo que fue antes los departamentos, que son las vecindades. Empiezan a generarse casas en colonias específicas de las ciudades. En el caso de Estados Unidos, empiezan a aparecer lo que son los suburbios, que son pequeñas ciudades fuera o alrededor de la ciudad. De estos old boomers surgirán algunos X, y los otros X van a surgir de una generación parteaguas de estos boomers, los new boomers o baby boomers.
Los baby boomers son aquellos que nacen entre los años 40 y 50 y se desenlazan y se destacan a finales y mediados de los años 60, incluso 70. Ellos están más cerca de nosotros, ellos sí son nuestros padres, están más conectados realmente con nuestra realidad, y ellos les va a tocar crecer básicamente con el rock. Ellos van a romper directamente con los old boomers y con la generación del silencio. Es decir, los old boomers crecen con música de banda. Cuando estamos hablando de los crooners, estamos hablando de Frank Sinatra, de las grandes bandas, del Big Band, todo este rollo. Pero ellos rompen completamente con eso. Ellos retoman la tradición rock and rollera, empiezan a consumir música negra, llamémoslo así, el blues se convierte en rock and roll, pero básicamente ellos van a crecer con la invasión de la ola europea, de Beatles, principalmente. Ellos van a crecer con los Beatles y su clímax va a llegar en el año que mencioné hace un momento, 1965, con la muerte de Sir Winston Churchill. Enterramos completamente o hacemos de lado a la generación del silencio, es decir, en ese momento la generación del silencio es una generación ya grande, muchos de ellos están jubilados, su influencia ya no lo es tanto, y quien tiene la influencia son los old boomers como tal, y están compitiendo con los baby boomers en la manera de hacer cultura, en la manera de hacer dinero, en la manera de generar la economía. Y de esta transición, por eso es el parteaguas, muy importante. Desde el punto de vista histórico, yo podría decir, en la muerte de Winston Churchill, se siembran los inicios o se establece el inicio de la generación X, porque a partir de ahí nuestros padres rompen con lo demás. Y ahí es algo que mencioné la intervención pasada del programa anterior respecto a los Rolling Stones. Los Rolling Stones van a hacer el cambio brutal del estilo de música de Beatles y de otros grupos de aquel entonces hacia una música más revolucionaria, más juvenil, más de ruptura. Y esto nos va a llevar al inicio de la psicodelia. Y la psicodelia va a durar aproximadamente 5 años, hasta finales de los 60, principios de los 70, y yo diría que la culminación de la psicodelia se da en 1972, con la aparición en 1970 de los Doors, Pink Floyd, estos grupos que conocemos como tal, ¿sí? Y la ruptura y separación de The Beatles. Y este es un punto muy importante. Lo voy a dejar aquí en este momento, me voy a ir a un corte, y regresando al corte voy a hacer el preámbulo simple y sencillamente de la generación X, que es lo que hablaremos en el próximo programa, y los dejaré con las 2 cápsulas, la de una historia detrás de y la cápsula sobre libros. Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas, regresamos. Estamos de regreso, esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas, estamos transmitiendo desde 203, estamos comentando sobre las distintas fases históricas de las generaciones. Ya hablé de la generación del silencio, de los old boomers, estoy en los baby boomers en los años 70, al principio, la psicodelia. Y ahí viene un cambio fundamental. El funk va a crecer definitivamente a partir de un nuevo blues, una nueva música negra que nos va a permitir en un momento dado resolver todo. ¿Sí? Entonces, de aquí va a surgir la música disco y es una ruptura cultural entre nosotros. Bueno, no entre nosotros, sino entre nuestros padres, entre una primera generación baby boomer y una nueva generación baby boomer. Los que crecieron en los 60 y establecieron el rol con ondas hippies, muy natural, no importa la riqueza, todos son iguales, un pensamiento muy socialista. Sin embargo, los que empiezan a tomar la pauta a mediados de los años 70 es un fundamento más capitalista, más consumidor y lo más importante, aquellos
que van a empezar a cimentar a la sociedad. ¿Sí? La música disco va a ser el cimiento para los yuppies, para la establecición de marcas comerciales de ropa, el mercantilismo, el consumismo como tal. Es decir, consumir por marca, no por necesidad ni por utilidad. Eso se va a empezar desde 75 y va a hacer catarsis todavía a mediados de los años 80. Es muy importante mencionar esto porque para ese entonces nosotros los X ya éramos niños, vamos a empezar a ver incluidos por tipos de automóviles que denotan poderío y riqueza, marcas de vino, de lociones, de ropa, de pantalones, de camisas, de tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Así vamos a empezar a crecer nosotros. Y no podemos entender cómo pensamos nosotros los X, sin entender que nosotros los disgregamos de los baby boomers en este sentido. Es decir, nosotros traemos un pensamiento muy distinto en el cual nosotros vamos a crecer ya con un estatus de familia de 2 individuos, principalmente esposo y marido, y un par de hijos, y una casa propia, ya no un automóvil, 2 automóviles, televisión a color, y lo más importante, empieza aquí la tecnificación de todo, la digitalización. Pero esto va a ser tema del próximo programa y tendré algún invitado para colaborar al respecto y dialogarlo. Los quiero dejar con una nueva sección. A partir de hoy tendremos de invitada a Mariana Callejas. Nos va a estar haciendo una pequeña cápsula donde nos va a platicar alguna situación con respecto a música, cine, video, historia, obras de arte, personalidades, política, etcétera, etcétera. Ella tiene hoy algo interesante preparado y se las quiero dejar. Y después de esto me regreso con la cápsula del doctor César Benito Callejas, con Cisterna de Sol, con su recomendación literaria para este fin de semana. Regreso después de estas 2 cápsulas para despedirme. Hola, yo soy Mariana y les voy a platicar acerca de las zonas azules. Bueno, las zonas azules son 5 lugares del mundo en donde se puede vivir más de 100 años. Hace unos años unos investigadores, unos científicos, descubren que en 5 lugares del planeta había un sorprendente número de gente que vivía más que el promedio, 100 años y más. Estas partes del mundo donde la expectativa de vida era mayor, donde los índices de enfermedades coronarias como cáncer o la demencia senil eran sensiblemente bajos e inferiores al resto del mundo. Y bueno, surge ese término de llamarle pues las zonas azules. Un astrofísico que después se dedicó a la demografía, un italiano, en un mapa mundi empieza a trazar en un círculo azul con un marcador muy grueso estas ciudades y estos lugares donde se empieza a dar cuenta que este fenómeno sucede. Posteriormente de todo esto, esta persona descubre que existen esas 5 zonas del mundo y son Barbagia, que es Cerdeña, en una isla en Italia, la isla de Icari en Grecia, la península de Nicoya en Costa Rica, Loma Linda en California y Okinawa en Japón. Finalmente, estas zonas del mundo tienen ciertas características que las hacen diferentes, ¿no?, a otras partes del mundo. Ciudades tan caóticas lugares tan caóticos como California, donde Loma Linda es un lugar que está relativamente cerca y este fenómeno se presenta, era bastante curioso, ¿no?, entender el por qué sucedía. Bueno, ya solo para mencionar algunas características que estas personas presentaban, por ejemplo en Cerdeña, entrevistando a gente y platicando con ellos acerca de su rutina diaria, de lo que la gente consumía, de la gente lo que se dedicaba para vivir. Mucha de esta gente dijo que ellos bebían vino con moderación, compartían el trabajo con la familia y tenían una dieta muy rica en omega 3 en general, ¿no? Por ejemplo, la gente de Loma Linda en California, que es una comunidad adventista, decía que tomaban muchos frutos secos, observan el Shabbat y tenían mucha fe, ¿no? Es una población con mucha fe.
y más que nada la cuestión religiosa es muy importante en esa sociedad. En Japón, por ejemplo, ellos hablan de mantener amigos de toda la familia, de comer raciones pequeñas de comida y de levantarte todas las mañanas con un propósito, ¿no? Después de esto, crean un artículo para una revista que fue bastante famoso en National Geographic, que se llama The Secrets of Living Longer. Y todo esto surge porque obviamente se crean las zonas azules y esta persona saca este artículo explicando estos lugares donde se vive más y las características. Hasta ahorita es considerada una de los artículos de la revista como de los más vendidos. Y pues sí, estas 5 zonas del mundo se dedican por esto. Al final, como conclusión, los investigadores se dan cuenta que las causas de la longevidad en esos 5 lugares no solo se trata de una cuestión de genética privilegiada, porque son, digamos, cosas que siguen pasando, ¿no? La gente se dedica a comer los cultivos que ellos siembran en estas poblaciones. Generalmente ellos caminan a sus trabajos. Son zonas que no existe, no hay tanta urbanización y en otras sí lo existe, pero hay un balance entre ambas. Y no es solo una cuestión, como había dicho, de una genética privilegiada, que es más que nada una cuestión natural. Y bueno, para cerrar con esto, quiero mencionar ya en general los aspectos que se tomaron en cuenta en el artículo y que hablan de por qué esta gente vive más. Primero es la actividad física moderada, que sea constante y persistente. No se trata de correr un maratón o de crear, no es que estas gentes corran maratones y realmente hagan cardio todos los días y pesas y esto, sino que se trata de que siempre han trabajado, ¿no? Siempre han tenido la necesidad de hacer un esfuerzo de trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Esas personas generalmente van en bicicleta a otras poblaciones, a sus trabajos, o lo caminan. Generalmente hay casi nulo uso del carro en estos lugares. Tener un propósito de vida, como dice la gente de Okinawa en Japón, que se llama Ikigai, es algo que te motiva a levantarte cada mañana, y los japoneses mencionan que eso es algo que los hace vivir más, ¿no? Este propósito de levantarte y saber lo que quieres, levantarte con un propósito todas las mañanas. Gente como de Nicoya en Costa Rica menciona también vivir en un nivel de bajo estrés, ¿no? O sea, esas preocupaciones laborales persistentes que tenemos, una presión a la vida diaria. Esta gente se dedica a vivir como con un estrés nulo. Generalmente todo no hay preocupaciones, no hay estrés, no es tanto esa cuestión. Dietas moderadas en calorías también se menciona mucho. Como decían los habitantes de Okinawa, que son raciones pequeñas, y también en general lo más linda que se dedican a comer lo que ellos cultivan. ¿Qué tal? Yo soy César Benedicto Callejas. Esta es la colaboración de Cisterna de Sol para The Wise Man, y hablaremos del libro nuestro de cada martes con un texto excepcional. Se trata de Francia contra los robots, de Georges Bernanos, un pensador de derechas que apura del franquismo, que entra a la resistencia francesa y que plantea una serie de ensayos breves sobre lo que él considera que es el futuro, que representa no solamente nuestro presente, sino la amenaza también de nuestro futuro. La dominación de la técnica sobre la humanidad, la dominación de las ideas preconcebidas del Estado sobre el desarrollo humano y sobre todo la falta de humanidad frente a la máquina. Justo el reto que enfrentamos en este momento. Y lo importante es no solo que la historia pareciera repetirse, sino que los seres humanos parecemos no comprender el presente en que vivimos ni las lecciones que nos deja la vida. No lo olvide, en Cisterna de Sol, el libro nuestro de cada martes para The Wise Man. Bien, espero que les haya gustado estas 2 cápsulas. Vamos a tratar de armarlas más. Estoy buscando a alguien que nos hable también sobre música, y eso nos va a ser más rico. Quiero agradecer a Marianita y quiero agradecer al doctor Callejas por su colaboración. Los tendremos cada 8 días aquí. Esto fue The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas. Nos vemos dentro de 8 días, donde seguiremos comentando sobre la generación X. Que tengan un feliz jueves. Gracias.